Amén. Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a un estudio más de las grandes doctrinas de la Biblia por Arces Pro. Hoy estamos estudiando el día de hoy la lección número 38 y habla acercamente de la personalidad del Espíritu Santo. Así de que, como de costumbre, vamos a leer un párrafo cada quien, vamos a desarrollarlo lo mejor que podamos para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir esta lección acerca de la personalidad de Cristo, ¿amén? Del Espíritu Santo. Dice: la noche que mi esposa se convirtió a Cristo, exclamó: ahora sé quién es el Espíritu Santo. Hasta ese momento ella había pensado en el Espíritu Santo como algo y no como alguien. Cuando hablamos sobre la personalidad del Espíritu Santo, queremos decir que el tercer miembro de la Trinidad es una persona y no una fuerza. Esto resulta claro de la Escritura, donde se utilizan solo los pronombres personales para referirse al Espíritu. En Juan 16:13 dice: Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén, amén. Bueno, para empezar aquí, Arcis Pro empieza hablando de una experiencia que tuvo con su esposa. Creo que a muchos nos pasó eso al principio. Cuando venimos al Evangelio pensábamos que era una fuerza, pensábamos que era una energía, ¿verdad? Pero le dice la esposa: ahora sé quién, dice, es el Espíritu Santo. Ella había creído que pensaba que el Espíritu Santo era algo, como nos pasaba, ¿verdad? Una influencia, un poder, una energía espiritual, o sea, más sin embargo, al conocer las Escrituras comprendió que el Espíritu Santo es alguien, es una persona, ¿verdad? Con intelecto, tiene voluntad, tiene emociones, y eso es lo que vamos a ver. Ella creció pensando que todo esto era algo diferente, pero este error pues no es nada nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo lo vemos y lo vimos la vez pasada, que hay una organización que todo el tiempo ha dicho que es una energía, y es la Watchtower Bible, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Así de que la Biblia, sin embargo, enseña que todo lo contrario, que es una persona. Cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, no queremos decir que tenga un cuerpo físico, sino que posee las características propias de una persona. En teología, una persona es un ser que tiene intelecto, emociones, voluntad, y el Espíritu Santo posee esas cualidades. Como por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes para apoyar esto, hablando del intelecto. El Espíritu Santo sabe y conoce todas las cosas. Veamos 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2, 10 y 11: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Solo una persona puede investigar y conocer los pensamientos de Dios. Aquí Pablo atribuye al Espíritu Santo esa capacidad de conocer la mente de Dios, demostrando que no es una simple influencia, sino un ser divino. Amén. Ahora veamos que el Espíritu Santo tiene voluntad, ¿verdad? Veamos 1 Corintios, bueno, ya lo vimos, donde dice que pero todas estas cosas las hace uno y el mismo el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Aquí observamos en 2 Corintios capítulo 12, veamos el 12 y el 12-11, capítulo 12 y el verso 11, hablando de la voluntad del Espíritu Santo. 12-11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Amén. Aquí podemos ver, bueno, en la Reina Valera dice como Él quiere. Entonces aquí usa esa frase,
Una fuerza no decide, una energía no tiene voluntad. El Espíritu Santo distribuye los dones según su propio propósito, como Él quiere. Ahora veamos, el Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4:30. Puede experimentar sentimientos el Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Amén. Aquí podemos ver y confirmar que la electricidad no puede entristecerse. O sea, una fuerza magnética no puede entristecerse. Una gravedad no puede ser ofendida tampoco. Solo una persona puede experimentar esa tristeza. Amén. Ahora, veamos Juan 16:13. 16:13. Juan 16:13. Que es lo que habla aquí, es lo que está hablando el párrafo que leyó el hermano. Vamos a desarrollar este versículo para ver qué es lo que nos dice. Lo leí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad. O sea que aquí, número uno, lo primero que dice, Él vendrá. Jesús no dice esa cosa vendrá o ese viento vendrá, no, es Él vendrá, le está dando ya un pronombre. Claramente habla de una persona. Guiar es, como segundo vemos que Él dice, Él los guiará. Guiar es una actividad personal. El Espíritu enseña, Él dirige, enseña y conduce a los creyentes. Por tercero podemos ver que dice, no hablará por su propia cuenta. Hablará, dice, hablar es una acción personal. El Espíritu comunica la verdad de Dios. Y como cuarto, para desarrollar este verso, dice, hablará todo lo que oyere. O sea que existe una perfecta comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para poder comunicar estas cosas. Y como quinto podemos observar que dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu revela la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús usa este pronombre que le dice Él? Aquí hay un detalle bastante interesante porque la palabra griega para el Espíritu es neuma, que gramaticalmente es una neutra. Si Jesús hubiera seguido simplemente las reglas gramaticales, podría haber usado un pronombre neutro. Mas, sin embargo, en este verso de Juan 16:13, utiliza el pronombre masculino kainos, que significa Él, enfatizando la personalidad del Espíritu Santo. Muchos estudiosos consideran esto una forma deliberada de enseñar que el Espíritu Santo no es una cosa, sino que es una persona. A ver, veamos otras evidencias. La Biblia atribuye al Espíritu Santo acciones personales, como enseña en Juan 14:26. Vamos a ver Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. O sea que Él nos va a enseñar todas las cosas. Es de una manera que Él enseña. Ahí también dice de que Él va a dar testimonio. Veamos Juan 15:26. Él va a dar testimonio. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Él va a dar testimonio. Ahora veamos de la manera que Él intercede en Romanos 8:26. Romanos 8:26. De la misma manera,
también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede Amén. por nosotros con gemidos indecibles. Amén. O sea que todas estas características que estamos viendo es realmente de una persona, porque como dijimos al principio, una energía no puede tener todo esto. Ahora veamos de la manera que Él nos llama. Amén. Hechos 13, verso 2. Hechos 13, verso 2. Cómo Él hace esa elección. Hechos, hermano. Micro. 13, verso 2. Aquí está, hermano. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para que la obra a que los he llamado. Amén. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo habla en primera persona, donde dice apartadme. Claramente ahí Él está haciendo un llamado, ¿verdad? Ahora veamos que Él puede resistir, o sea, Él puede ser resistido. O sea, veamos Hechos 7:51. Hechos 7:51, donde Él puede ser resistido. Hechos 7:51. Ahorita Va. No se preocupe, paisano. es que estoy Ya en lo- otro libro. Sí, Otro canal, hermano. es que no, estoy apuntando. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Amén. O sea que resistieron al Espíritu Santo. Ahora veamos cómo puede el Espíritu Santo ser blasfemado. En Mateo 12:31 y verso 32. 12, 31. Mateo 12, versos 31 y 32. Matthew. Lo que lo tenga que dispare. Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Amén. Aquí podemos... Y 32, ¿no? el 32 también, el 32. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Y claramente podemos ver que solo una persona divina puede ser objeto de blasfemia. Amén. Es increíble, ¿no? Dice, cualquier palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado. Sí, era el 7, Ni en este siglo ni en el venidero. 12, Mateo 12, 31 y 32. Bueno, claramente podemos ver que aquí que el Espíritu Santo no es un poder que usamos, más sin embargo hay muchas personas que dicen necesito más del poder. ¿Han oído ese Oh, sí, sí. que dicen? No, hay muchos que dicen, manda más poder. ¿Cuál Sí, poder? o sea- Ya está ahí, pero Sí, es algo que no, que ser llenos eso es diferente. sí, es diferente. La Biblia claramente nos enseña algo más profundo que eso. Nosotros como creyentes tenemos comunión con una persona divina, o sea, no tenemos una comunión con una energía o ni con una fuerza. No controlamos el Espíritu Santo. Esa es otra cosa que esta gente suelen tener como poder del Espíritu Santo, que ellos lo mueven como ellos quieren. ¿Ya? O sea, ese es el problema que esta gente tiene. Pero también lo usan para ellos creerse que tienen poder, hacerle creer a la gente Sí. que tienen poder y dicen, no, ese hermano lo usa el Espíritu Santo. No sé quién, creo que Carlos Luna decía, Sí. yo le digo que haga esto y Lo hace, dice. Es increíble, hermano. Está a mi disposición, o sea, Ellos son los amos del Señor. es Se cae un rayo, hermano. tremendo eso.
Ahora, misericordioso. con los versículos que vemos podemos ver que es una persona y una persona enseña, una persona consuela. El Espíritu nos guía, nos fortalece, nos convence de pecado. Y aparte de eso es nuestro consolador. Ahora, si el Espíritu Santo es una persona, podemos escuchar su palabra y también resistir su obra. O sea que la vida cristiana consiste en andar en el Espíritu y someternos a la dirección de Él. Para cerrar este párrafo, esto busca corregir un error bastante común, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no es una fuerza cósmica, tampoco una influencia, un simple poder divino. Él es la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios, intelecto, con voluntad, con sentimientos, con afecto, con todo lo que toda una persona puede tener. Aquí mismo Jesucristo lo declaró cuando dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Verdad? Eso es lo que leímos en Juan 16:13. Ahora, veamos entonces el siguiente párrafo, donde dice, como el Espíritu Santo. Dice aquí, como el Espíritu Santo se trata de una persona real y precisa y no de una fuerza impersonal. Nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar una relación personal con Él. Dice Pablo, que dio su bendición a la iglesia de Corintios, resaltando este hecho, dice, y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios Comunión. Y la comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu Santo, sean por todos nosotros. Amén. Tener comunicación con alguien es entrar en una relación personal con ese alguien. Además, nos llama a perecer. A no pecar. Se nos llama a no pecar. A no pecar contra el Espíritu Santo. Y no se resiste y no afligirlo. Las fuerzas impersonales, dice, no pueden ser afligidas. La aflicción, dice, únicamente puede ser experimentada por una persona. Personal. Sí, amén. Aquí como Arcis Pro está mencionándolo, el Espíritu Santo se trata de una persona real y precisa y no de una fuerza impersonal. Nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar una relación personal con Él, dice. Esta afirmación tiene profundas implicaciones. Si el Espíritu Santo fuera simplemente una energía divina, no podríamos conocerlo, amarlo ni tener comunión con Él, ¿verdad? Y como los ejemplos que vimos, no podríamos tener una amistad nosotros con la electricidad, o sea, es ilógico. No podríamos hablar con la gravedad tampoco, y no pudiéramos amar algo que tiene, o que suele ser algo que no es una persona. Pero sí podemos tener una relación personal con una persona. Y eso es lo que la Biblia enseña, ¿va? Que el Espíritu Santo mora en el creyente, lo guía, los consuela y los santifica. Como dice aquí, tenemos comunión. Tenemos comunión con Él, sí. Todo esto implica una relación personal. Vamos a desarrollar este pasaje que está ahí en ese párrafo, que es en 2 Corintios 13, 14. Donde dice, Arciprol dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea que esta es una declaración trinitaria más hermosa de la Biblia que Pablo menciona aquí en Corintios. Observemos claramente las tres personas, donde menciona al Padre, dice, nos muestra su amor claramente. Cuando menciona al Hijo, nos concede su gracia salvadora. Y cuando menciona el Espíritu Santo, nos da la comunión. O sea que la palabra aquí griega es utilizada como koinonía, que es lo que conocemos nosotros como una comunión entre hermanos, ¿verdad? Significa participación, significa compañerismo, comunión íntima, compartir una relación. Eso es lo que significa esta palabra. No simplemente recibir bendiciones del Espíritu,
sino participar de una relación viva con Él. Pablo desea que los creyentes experimenten la comunión mediante la cual el Espíritu nos une a Cristo y nos hace participantes de todas las bendiciones de la redención. O sea que el Espíritu Santo es el vínculo personal que une al creyente con Cristo. Amén. Amén. Claro. Ahora, veamos qué es lo que significa tener comunión con el Espíritu Santo. Aquí en el párrafo R.C. Sproul dice que tener comunión con el alguien es entrar en una relación personal con ese alguien. Y esto significa ya varias cosas. El Espíritu nos enseña cómo ya lo vimos, creo yo, en Juan 14, 26. No sé si ya lo leímos ese pasaje. Juan 14, 26. Donde dice que Él nos enseñará todas las cosas. Parece que sí lo leímos, ¿verdad? O sea, aquí no aprendemos simplemente información, sino que el Espíritu nos ilumina y nos enseña para poder entender todas estas cosas. Vimos también en Romanos 8:14, donde dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que Él dirige nuestra vida, ¿verdad? Y Él la dirige conforme a la voluntad de Dios. Vimos también cómo Él intercede por nosotros, como ya lo vimos en Romanos 8:26 también, donde dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. O sea, cuando no sabemos cómo orar, Él actúa en favor de nosotros. Amén. Con gemidos Sí. Ahora veamos este pasaje, si no lo hemos visto, en Gálatas 5, 22 y 23. Cómo el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. O sea que todo esto son virtudes, ¿verdad? Que son evidencia de su obra personal en nuestras vidas. Ahora, ¿podemos pecar contra el Espíritu Santo? Es una pregunta. R.C. Sproul continúa diciendo, además, se nos llama a no pecar contra el Espíritu, a no resistir y a no afligirlo. Esto constituye otra prueba de su personalidad. Una fuerza no puede ser ofendida. Una persona sí puede ser ofendida. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Y de varias maneras, ¿verdad? Resistir al Espíritu Santo, veamos Hechos 7:51. Creo que lo vimos también. Ya vimos ese. Sí. Hechos 7:51, ¿sí? Donde dice, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Aquí claramente en su contexto Esteban acusa a los líderes judíos que se oponen continuamente, que estaban oponiéndose a la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Esteban estaba sacándoles, diciéndoles. O sea que cada vez que endurecemos nuestro corazón frente a la palabra de Dios, estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo. Y es lo que nos pasa muchas veces cuando le hablamos a alguien del Evangelio y dice, no, yo creo que hoy no voy a querer, mejor mañana, y se resisten. Entonces están resistiendo la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y muchas veces uno se siente mal porque piensa uno de que a uno lo rechazan, y no es así, ¿va? Sino que están rechazando al mismo Dios. Vimos también en Efesios 4:30, donde dice que no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que pasa cuando estas personas lo resisten. Aquí la palabra contristar significa causar dolor o tristeza. Pablo menciona pecados como mentir, palabras corrompidas, amargura, enojo, malicia. O sea que estos pecados ofenden al Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo ama la pureza y la santidad, por lo que nuestros pecados son descritos como algo que produce esa tristeza hacia Él. O sea que no significa que Dios pierda una bienaventuranza perfecta, sino que la Escritura utiliza el lenguaje humano para mostrarnos cuán desagradable es el pecado delante de Él. Amén. Como ya lo vimos una vez más en Hechos 5, 3 y 4, la otra vez vimos este pasaje donde Ananías mienten acerca de la venta del terreno. Entonces le dice claramente, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Vimos ese pasaje.
Y luego más adelante él añade y le dice, no has mentido a los hombres sino a Dios, ¿verdad? Así que este pasaje es una evidencia tanto como de la personalidad como la deidad del Espíritu Santo, como lo que vimos la vez pasada. La deidad que le explicaba el hermano Jorge, el hermano Mario, que es claramente la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, un comentario que encontré aquí de R.C. Sproul que dice que la vida cristiana no consiste únicamente en creer ciertas doctrinas sobre el Espíritu Santo, sino en reconocer que Él es una persona divina que vive en nosotros y obra activamente para conformarnos a la imagen de Cristo. Amén. El pecado no rompe nuestra adopción como hijos de Dios, pero sí entristece el Espíritu Santo y afecta nuestra comunión con Dios. Lo hacemos por medio de la lectura de la Escritura, la oración, la adoración, la obediencia, la participación en la iglesia, una vida de arrepentimiento continuo. Amén. Entonces vamos a pasar rápidamente al párrafo número 3, que está cortito también. ¿Y yo? Está cortito este. Número 3. Como el Espíritu Santo es una persona, es posible que le oremos. Su papel en la oración es ayudarnos a expresarnos de manera adecuada al Padre. Del mismo modo que Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote, así el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Amén. Aquí R.C. Sproul dice, como el Espíritu Santo es una persona, es posible que le oremos. O sea que esta afirmación parte de una verdad bastante fundamental. Si el Espíritu Santo es Dios y es una persona, entonces no hay nada de incorrecto en dirigirnos a Él, ¿verdad? En oración. La Biblia aquí claramente enseña que el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, omnipotente y es eterno. Y esto lo vimos en la lección pasada, me parece. Los mismos atributos. Además de eso, es plenamente Dios. ¿Amén? Por lo tanto, siendo Dios, es digno de adoración y de invocación. Sin embargo, aquí vemos R.C. Sproul está queriendo hacer una distinción claramente. ¿Verdad? El patrón normal de la oración en la Biblia, aunque podemos dirigirnos al Espíritu Santo porque Él es Dios, el modelo ordinario que la Escritura establece es que oramos al Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Ese es el orden, ¿verdad? Este es el patrón trinitario de la oración cristiana. Cuando Jesucristo enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? Veamos Mateo 6:9. Cómo Jesús enseñó ahí en Mateo 6:9, donde dice Padre Nuestro que estás en los cielos. O sea que primeramente se dirige al Padre. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. Ahora, cuando le dice que oren al Padre, le dice, como quien dice, oren primero al Padre. O sea que Jesús no les dijo, oren primero al Espíritu, ni oren primero en mí, sino que directamente al Padre. Ahora veamos por medio del Hijo, que está en Juan 14:13. Por medio del Hijo. O sea, nos dirigimos al Padre y después por medio del Hijo. Juan 14:13. Dice así: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está, ese es el medio, el Hijo.
¿verdad? El creyente tiene acceso al Padre gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora veamos de la manera que hay que hacerlo en el Espíritu, en Efesios 6:18. Pero, hermano, ¿puedo leer el 14? Sí. Como que lo subrayo un poco más. Ah, Dice, ok. si me piden algo, o sea, en mi nombre, yo lo haré. Ahí O está. sea, ahí Ahí está el puente, sí. Que es a mí que me están pidiendo. Sí. En mi nombre, Sí. yo lo haré. Sí, bonito cómo le explica, o sea, no hay donde perderse ahí. Veamos entonces ahora en el Espíritu que está en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, orando todo el tiempo, siempre con toda oración. Léalo otra vez para que le oigan el micrófono. Ok. ¿Cuál es el 18? Dime. 18, sí. Ya se me perdió. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ahí está. Primero nos dirigimos al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu hace posible esa oración. ¿Verdad? Está eso en Romanos 8:26. Veamos Romanos 8:26. Bueno, ya la leí. Ya lo leímos, ¿no? Sí. En el Espíritu nos ayuda. Vosotros pues oraréis así. ¿O no, este es Mateo? No, es Romanos 8:26. Sí, ya lo leímos. Pero aquí lo que está tratando de explicarse es que el papel de la oración es que el Espíritu Santo nos ayuda a expresarnos de una manera adecuada, ¿verdad?, hacia el Padre. Este pensamiento proviene especialmente de este capítulo de Romanos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en manera de muestra nuestra debilidad, ¿verdad? Porque ¿qué hemos de pedir? Si no, ¿me entiende? ¿Qué hemos de pedir como conviene? O sea, no sabemos. A veces un pastor dijo de que él cuando oraba lo que hacía es que nomás lo pensaba y se le rodaban las lágrimas. Dice que ni hablaba y que el Espíritu Santo, él interpretaba esas lágrimas hacia el Padre. Y me gustó esa parte. Ahora, el Espíritu mismo es, como decíamos, nos intercede por cada uno de nosotros. Esta expresión ha generado muchas interpretaciones porque la perspectiva reformada es muy equilibrada. Ahora, ¿qué nos significa? No significa necesariamente que los creyentes deban hablar en lenguas, porque mucha gente piensa que como para tener el Espíritu te necesita hablar en lenguas. Esta es una falsedad. O sea, que esto no significa que el Espíritu produzca sonidos misteriosos ni nada por el estilo. No necesariamente necesita también que Dios tenga un traductor. Esa es otra falsedad. Significa que el Espíritu Santo toma nuestra oración imperfecta y las presenta delante del Padre conforme a su perfecta voluntad. Cuando el creyente está confundido, quebrantado y no encuentra las palabras, el Espíritu conoce eso. Y Él es el que interpreta todo eso. Amén. Él es el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. Este es un gran consuelo. Muchas veces nos hemos topado en esa situación que a veces no encontramos las palabras para poder dirigirnos hacia Dios, ¿verdad? Y eso, Él es el que interpreta nuestras palabras. Amén. Ahora, todo esto que encontré aquí es bastante, va de la mano con la deidad del Espíritu Santo, por eso lo voy a dejar de largo, pero vamos a seguir en el siguiente párrafo, que es el último. Por último, la Biblia también nos habla del Espíritu Santo realizando tareas que solo pueden ser llevadas a cabo por personas.
El Espíritu consuela, guía y enseña a los elegidos. Véase Juan 16. Estas actividades son desarrolladas de manera tal que involucran la inteligencia, la voluntad, el sentimiento y el poder. Él busca, selecciona, revela, consuela, convence y amonesta. Solo una persona puede hacer tales cosas. La respuesta del cristiano, entonces, no es la mera afirmación de que tal ser existe, sino obedecer, amar y adorar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Amén, amén. Aquí R.C. Sproul dice, por último, dice la Biblia, también nos habla del Espíritu Santo realizando tareas que solo pueden ser llevadas a cabo por personas. Esta es una prueba muy importante. No solamente sabemos que el Espíritu Santo es una persona por los nombres o pronombres que recibe en la Biblia, sino que también por las acciones que realiza. ¿Bien? Ahora, si el Espíritu Santo habla, enseña, guía, ama, consuela, escoge, entonces estamos ante una persona y no una fuerza. Amén. El Espíritu Santo consuela, no sé si vimos Juan 14, 16, donde dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No sé si vimos ese pasaje. Aquí esta palabra es paracleto, que es el consolador, que significa ayudador, significa abogado, que Él aboga por nosotros, Él nos defiende. Y Jesús mismo había sido el consolador de sus discípulos y ahora promete este nuevo consolador, el que es el Espíritu Santo. O sea que así como Cristo acompañó, fortaleció y enseñó a sus discípulos, el Espíritu Santo continúa haciendo esa obra. Por eso es que cuando Él les dice, yo me voy, pero no los dejo solo, os enviaré un consolador. 24. Y es el que nos va a guiar, dice, a toda verdad, dice Juan 16, 13. O sea que guiar implica varias cosas, varias capacidades personales que tiene el Espíritu Santo, porque Él conoce el camino, Él toma decisiones, Él dirige con sabiduría para poder hacer nuestras mejores elecciones, nuestras mejores decisiones. Amén. El Espíritu nos conduce y nos lleva hacia Cristo. Amén. Ahora, veamos que el Espíritu Santo también enseña y requiere inteligencia, conocimiento, comunicación, propósito. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para comprender las Escrituras. Muchas veces, a veces ya a mí me he topado en momentos que estoy leyendo algo y no lo puedo entender. Y cierro la Biblia, cierro mis ojos y me pongo a orar y de repente la vuelvo a ver el mismo pasaje y ya me da una luz, ya me da otra manera de cómo ver el pasaje. Porque a veces uno no encuentra cómo poder explicar ciertas palabras o ciertos momentos. Y me pasó hoy que estaba preparando el mensaje para el domingo. Pero dije yo, no puede ser que no pueda entender, lo cerré. Y a veces por eso toma tiempo, porque uno no puede a la ligera poner cualquier cosa, sino que tiene que meditar, pensar, ver otras traducciones, ver otros comentarios que dicen otros teólogos, cuáles fueron lo que ellos encontraron, y en fin. Y así pues poder tomar una mejor decisión y poder tener un mejor entendimiento. Amén. Así es de que el Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 12:11, dice que Él va a repartir, dice, como Él quiere esos dones, ¿verdad? El Espíritu distribuye los dones espirituales como Él quiere. No actúa mecánicamente, sino que Él decide soberanamente y tiene voluntad propia. Eso es lo que es. Los dones espirituales no son un resultado así al azar, sino que Él da como Él conoce a cada persona. Es un regalo soberano del Espíritu para la edificación de la iglesia. Amén. Vimos también Juan 16:3 en este capítulo 16. Ajá. Aquí en esta 1 Corintios 12:11 dice, es Él mismo y el único Espíritu quien distribuye a todos
esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Amén. O sea que una vez, Fíjate como conviene, creo que dicen otra versión. También, ¿verdad? en una ocasión, La suya, dice. vivimos una experiencia de un hermano que quería predicar, quería él pasar al púlpito, quería traer una enseñanza, pero mucha gente no le miraba ese don. Oh, No le miraba esa posibilidad de que él pusiera. Y él no se había dado cuenta que él tenía otro don. Y el don que él tenía era de que todos los domingos él llevaba una persona nueva. oh. O sea que, si me entiende, el Espíritu le había dado un don y él no se había dado cuenta que ese era su don. Yo no sé cómo hacía, pero él llevaba a alguien nuevo siempre. O sea, así es como obra el Espíritu Santo. Vimos también Juan 16, donde dice que Él nos hará saber todas las cosas. Y también en 1 Corintios 2:10 vimos que Dios nos ha revelado a nosotros por el poder. Toda la verdadera comprensión del Espíritu proviene de la obra iluminada de ese mismo Espíritu Santo. Ahora, nos convence de pecado también. Nos muestra nuestra culpa. Convence de justicia, nos revela la perfección de la justicia de Cristo y nos convence del juicio, que nos recuerda que Dios juzgará al mundo. Una conciencia humana puede producir ese remordimiento. O sea que no solo el Espíritu puede producir esa convicción verdadera. El Espíritu Santo nos amonesta también. Veamos Hechos 13:2. Oh, no, ya lo vimos, Hechos donde le dice que aparte a Bernabé y a Saulo. Veamos entonces Apocalipsis 2:7. Esta no la hemos visto. Apocalipsis 2:7. Hermana Heréndida está con nosotros y Toño. Amén, Dios les bendiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida y que está en el paraíso de Dios. Amén. O sea que el Espíritu habla, dirige y corrige a la iglesia. Claramente. Solo una persona puede hacer tales cosas, y este es el Espíritu Santo. Él consuela, Él enseña, guía, Él convence, escudriña, escoge, intercede, habla y testifica. Amén. Aquí Arces Pro llega al punto práctico. Dice que la respuesta del cristiano entonces no es la mera afirmación de que tal ser existe. No basta con decir creo en el Espíritu Santo que existe. Incluso los demonios saben quién es Dios. La verdadera fe produce una respuesta práctica. Veamos Gálatas 5:16. Y ahí nos dice claramente cómo tenemos que andar. En Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Amén. Aquí claramente dice que todos los que son guiados por el Espíritu son de Dios, dice Romanos. O sea que la obediencia es una evidencia de la vida espiritual. Ahora, para cerrar este último párrafo, cierra el argumento de que Sproul ha explicado, que la Biblia demuestra que el Espíritu Santo es una persona porque realiza obras exclusivamente personales. Como lo vimos, el Espíritu Santo consuela, guía, enseña, escudriña, escoge, revela, convence y exhorta. O sea que estas acciones requieren inteligencia, voluntad, afecto y propósito. Por ello, el creyente no debe limitarse a aceptar intelectualmente la existencia del Espíritu Santo, sino a responder de una manera apropiada desde una perspectiva reformada. Esa respuesta consiste en vivir bajo su dirección, agradecer su obra de gracia y rendirle la misma honra y adoración que se le atribuye al Padre y al Hijo, pues el Espíritu Santo es verdaderamente Dios, la tercera persona de la Trinidad, que aplica en nosotros todos los beneficios de la obra redentora de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén.
Ahora, para resumir ya la lección, vemos que en el resumen, como número 1, vimos que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal. Número 2, la Escritura utiliza pronombres personales cuando se refiere al Espíritu Santo. Número 3, la obra del Espíritu Santo requiere de una personalidad y refleja una personalidad. Número 4, el cristiano disfruta de una relación personal con el Espíritu Santo. Número 5, el Espíritu Santo debe ser adorado y bendecido. Y están las citas bíblicas, Juan 16:13, 2 de Corintios 13:14, que fue lo que desarrollamos, 1 de Timoteo 4:1, Santiago 4:5 y 1 de Juan 5:6. Amén. Amén, amén. Pues, Amén, amén. ¿algún comentario, alguna reflexión acerca de la persona del Espíritu Santo? Bueno, de hecho el título lo dice todo. La personalidad se refiere a una persona. Amén. El único comentario quizás es de que prácticamente el Espíritu Santo hace todo lo que hace el Hijo y el Hijo hace todo lo que hace el Padre. O sea que siempre ellos trabajando juntos y nunca cada quien por su lado separado, sino es en comunión, en conjunto, siempre trabajando las tres personas. Amén. La unidad orgánica que dice, ¿verdad, hermano? Exacto, la unidad orgánica sobrenatural. Sobrenatural. Una pregunta. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que está con nosotros, es el que nos enseña, nos ayuda. Y la palabra nos dice que no debemos de contestarlo. ¿Qué pasa si un cristiano, por decir, comienza a alejarse o no quiere ya ir a la iglesia? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Se aleja del cristiano? Bueno, como vimos ahí en las escrituras, que se entristece. Ajá. Se entristece y Tristeza. sí, se pone triste, o sea, como toda persona, como cuando uno abandona a un ser querido, o sea, se pone triste, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver, pero de que se aleje, no creo que se aleje, sino que se entristece. Y eso es lo que acabamos de ver. Sí, Por- que no lo contristemos. Sí, que no lo contristemos. Entonces eso es lo que pasa. Ahora, yo siento de que, como ponerlo como por un ejemplo, cuando entristecemos al Espíritu Santo, como que nos desconectamos, y al desconectarnos, no tenemos esa comunión. Esa comunión. Es como un celular, por ejemplo, un ejemplo. Un celular, al estar desconectado, se le baja la batería. Entonces no hay manera de poder usar ese celular de una manera, por decir algo, hacer una llamada, y no tiene una función. Pero si lo conectamos, es ahí donde empieza a accionarse, donde empieza ahí a tener esa comunión para poder entonces hablar, tener esa intimidad estrecha que se tenía antes. Esa es de la manera que yo lo puedo ver. No sé si tiene el hermano Bueno, yo diría otro punto de vista. otra analogía, digamos, en vez del celular, porque me Sí. van a decir, entonces es una fuerza. No, yo lo traía como un ejemplo, como podernos conectar. Yo diría más bien cuando alguien tiene un amigo y dejar de hablar con él y o sea, ya se pierde esa comunicación, ya tienen un rato de no verse y ya la relación que antes quizás era bien cercana, así bien Estrecha. pero bien íntima, pero te vas alejando, ya no se hablan por teléfono, ya no salen, no se ven y se va alejando así y yo lo vería así de esa manera, que el Espíritu Santo es como pues obviamente que es una persona, no va cuando uno pues deja de buscar de él, es cuando uno va cayendo después y perdiendo esa gana, esa motivación y todo eso, pero de que él
él nunca se va a olvidar de uno, ¿verdad? Y él siempre va a tener cuidado de uno, pero de parte también de nosotros tenemos que buscar de él, pues como él es Dios, obviamente, buscar de él y meternos en la palabra, en oración y todo eso. Pero de que él abandone, él no nos va a abandonar, porque él mismo, el Señor dijo que él no nos dejará huérfanos, el Espíritu no nos va a abandonar. Sí. Sí, exactamente. Efesios 4:30. Sí, alguien. Efesios 4:30. Dice, Ujú. ¿qué es lo que dice? Efesios 4:30. ¿A qué le gusta? Que dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, ¿verdad? Dice de que acá que su relación se altera significativamente. La morada del Espíritu Santo es permanente, pero sus afectos en la vida diaria cambian dependiendo de las acciones y actitudes del creyente. Así es. ¿Verdad? Sí, y ahí es donde se entristece, porque al tener una falta de comunión con el Espíritu Santo, sí, al tener una falta de comunión con el Espíritu Santo es donde ahí no existe esa comunión. Amén. Sí, pues hay una parte donde dice también, pero es en Efesios 5:18, donde dice que no os embriaguéis con vino, dice. En lo cual hay desilusión. En lo cual hay disolución, hay desenfreno, o sea, embriaguez con vino puede dar la analogía de cualquier cosa distracciones, cualquier tipo de cosa que nos aparte del Espíritu Santo. Y antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, para ser lleno del Espíritu Santo, pues ahí se está, creo que en una de esas estaba refiriéndose a algún tipo de disciplinas, en donde pues hay que estar. ¿Cómo se llena el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo se hace ser lleno del Espíritu Santo? Hay que estar, o sea, en comunión. En comunión. Esa es la palabra de Dios, es la que nos comienza a nivelar. Y fíjate que ahorita se me vino en Santiago 4:5, si lo ves. Es una de las citas que están aquí. O dice en vano la Biblia que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos anhela celosamente. Es que ese versículo, hermanos, aterriza cuando empieza el 4, dice, ¿y de dónde empiezan las guerras y los pleitos si no es que combaten en sus propios pasiones y cosas así? Pero cuando dice el Espíritu Santo está hablando del mismo Espíritu, porque es bien, ese versículo dice que es bien controversial, pero siguiendo en el contexto, o sea, lo que está diciendo, como nosotros tenemos todavía naturaleza caída, entonces dice, nos anhela celosa, es como que nos fuera alguien que te está cuidando y no le gusta. Y eso por eso que se puede venir a entristecer si nos separamos, como dice el hermano. Nos separamos de él. Y ahora, ¿cuánto trabaja en nosotros el Espíritu Santo? O sea, en la medida que nos sometemos al Espíritu Santo, el sometimiento tiene que venir por convicciones, ¿no? O sea, convicción, al momento que estás leyendo la palabra, pues, wow, entonces vas alimentando tu espíritu y eso es lo que, ¿cómo se llama? Hace que nos mantengamos inclusive vigilantes. Que o sea, es el mejor cerco de protección el estar en comunión siempre o sea, orando y meditando en la palabra y todo ese tipo de cosas, ¿no? Amén. El Espíritu Santo dice, por eso, en vano no dice la Escritura, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anhela celosamente. O sea, Él siempre va a estar, inclusive, como dice, amonestándonos, va a estar, ¿cómo se dice la palabra que es? La palabra enseña, redarguye, amonesta, te llama la atención, corrige, pero te instruye en la justicia de Dios, o sea, donde vamos a encontrar la palabra, ¿no? Eso es lo que
pienso. Así es. No, y vemos también otro ejemplo donde también Jesucristo les pide a sus discípulos que oren y se quedaban dormidos. Claro. Entonces ahí, y él prácticamente quería un apoyo en oración, que oraran por él. Mas sin embargo, él no, y al ellos quedarse dormidos, entonces claramente ahí estaba poniendo como un bloqueo, no podía el espíritu obrar en la vida de ellos en ese momento porque estaban totalmente desconectados o porque se quedaban dormidos. Como alguien decía, ¿no? El Espíritu Santo está morando en nosotros. Y entonces una vez escuché una predica que decía, ¿dónde está el Espíritu Santo? Capaz lo has puesto en el cuarto de visita, ahí está rinconado y no lo usas. No le hace caso. O sea, no le hace caso, y por eso dice, ¿cuánto de nosotros el Espíritu Santo tiene de nosotros? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Sí. Sino cuánto sometimiento tenemos nosotros al Espíritu Santo, sino cómo nos protegemos también, pues, ¿no? Cómo nos ilumina. Dice acá que la voz se apaga. Aunque el Espíritu permanece, el creyente deja de escuchar su dirección con claridad. Exacto. Eso. Las prioridades terrenales y el pecado apagan el fervor espiritual. Luego el otro punto dice que se pierde la paz y la comunión. El creyente experimenta una profunda sequía espiritual. Exacto. Y pérdida de paz interior. Exacto. Y luego el otro punto es ausencia de poder. El individuo pierde el gozo de la salvación y la capacidad de servir o testificar efectivamente para el reino de Dios. Amén. Y lo hemos visto en personajes que usábamos, lo mirábamos constantemente en la iglesia, en los grupos, y de repente ya no los vemos. Entonces uno puede notar en realidad la separación que han tenido. Como decimos, el Espíritu Santo mora en él, pero no lo alimenta a través de la oración, no lo alimenta a través de la palabra, no lo alimenta a través de la comunión que tenemos entre hermanos. Entonces todo eso lo desconecta claramente, ¿verdad? Ahora, muchas veces para poder tomar a veces una decisión esta persona, a veces no haya ni qué hacer, porque ha perdido esa comunión y a veces viene a tomar una decisión errónea. En la escuela dominical estábamos hablando, por ejemplo, que en el Efesios capítulo 1, que el Señor ya nos ha dado, dice, porque esa es la parte de ha repartido las bendiciones, ¿no? Y una de las cosas que decía que Él nos escogió en amor y por el puro afecto de su voluntad, y nos ha hecho hijos, herederos y coherederos juntamente con su Hijo Jesucristo, y nos ha hecho, dice, estar en los sitios celestiales. Amén. Pero acá por eso hay una oración de Pablo, ¿no? Donde él habla en el 17, dice, o en el 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17, estoy en el capítulo 1 de Efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo agarramos eso? Pues sometiéndonos a la palabra, porque está hablando acá de poder reconocer, porque ya la palabra está revelada, pero Él lo que está diciendo, ilumine, y mira el 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y las cuales las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. O sea, nos ha dado esas riquezas espirituales, pero las tenemos que, una vez no sé si se acuerdan que yo como me vi en un mercado de frutas y vi un mango bien rico, bien madurito, pero ¿cómo sabes que está? Hasta que no lo abres, no lo partes. Lo mismo es cuando uno no se somete al Espíritu Santo, quien te va a iluminar. ¿Cómo puede experimentar uno las riquezas espirituales que Dios? Amén. Por ejemplo, su amor. ¿Cómo puede, si la palabra dice que no podemos medir ni el ancho, ni la profundidad, ni el alto, ni lo profundo? ¿Cómo sabemos del amor en las dimensiones? Y acá habla del Espíritu. El 19 dice, y la cual la superinminente grandeza de su poder, está hablando de, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo. ¿De qué está hablando?
del Espíritu Santo. O sea, resucitando de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Y sigue diciendo el 21 que Él, como mira, nos da esa potestad también, porque dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el Espíritu Santo. Amén. O sea, ese empoderamiento, esa fortaleza, ese vigor espiritual, tenemos que estar sometidos ¿cómo se llama? En descubrir toda esa riqueza que ya nos ha dado para fortalecernos espiritualmente. Amén. Bueno, creo que respondimos la pregunta de hermana Eric. No se aleja de nosotros, sino que lo entristecemos. Amén. Cerramos, hermano, con oración, hermano. ¿Quiere cerrar? Va a cerrar el hermano con oración. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta lección, Señor, que usted nos convicta a cada uno de nosotros, Señor, que como tu palabra dice, Señor, que no se embriaguemos con vino, que no nos dejemos, Señor, porque la lucha es evidente, Señor, cada día en este mundo. Ya los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la vanidad de la vida, el mundo, el mismo enemigo, Señor, está mirando a quién devorar. Ayúdanos, Señor, a que estas cosas, Señor, nosotros las consideremos siempre, para, como decía tu Hijo Jesucristo, Padre, que decía que el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, y orar para que no caigamos en tentación, porque dice que el Satanás o el enemigo está mirando como león rugiente viendo a quién devorar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Ayúdanos a obrar, Señor, según tu palabra, así como usted decía, Señor, que es lo que a ti te agrada, Señor, la obediencia, para que fluya, Señor, en cada uno de nosotros ese vigor espiritual para estar como centinelas, vigilantes, Señor, que no nos creamos de que ya estamos maduros y esto, porque siempre, Señor, cuídanos para no caer y ningún tipo de pretensión, Señor, nos tente, Señor, para poder, Señor, pretender de que ya estamos bien, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor. Bendice a cada uno de nosotros los que hemos estado aquí. Señor, guárdanos. Usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros y obra, Señor, sé propicio a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo y a ti, Señor, sea todo honor y gloria. Bendito seas, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.